Muy bien, ¿logra ver la pantalla? Sí. Excelente, vamos entonces a proceder a revisar. Ya. Sobre la RSP, en las gestantes selecciona la afirmación correcta. A. El tiempo ideal que debe demorar la extracción del feto es 15 minutos por vía vaginal y 20 minutos por cesárea. B. La cesárea emergente en una gestante a término solo se plantearía si el producto tiene viabilidad. C. Los parches del desfibrilador se colocan en las posiciones estandarizadas para cualquier adulto. D. Una gestante de más de 20 semanas debe inclinarse hacia la derecha para mejorar la eficiencia de la RCP. Puse la C, si mal no lo recuerdo. Correcto, esa fue la opción correcta. Ahora explíquenos por qué no eran verdaderas las otras opciones. Aquí no voy a explicarlas yo porque esta pues era la prueba que tocaba esta semana. Entonces, para indagar un poquito más. La elegí así nomás, doctor, la verdad. Porque me salió la última y la marqué así ya. Hay que ser. Bueno, su intuición o su suerte le ayudaron, pero bueno. En todo caso, en el primer ítem, pues cuando un paciente, una gestante, una embarazada está en paro cardiorrespiratorio y toca hacer la cesárea emergente, que eso es cuando ha fracasado la reanimación en los 4 primeros minutos de reanimación, entonces se debe demorar menos de 5 minutos, es lo que se plantea. Y nunca debe ser parto por vía vaginal, sino que debe ser parto por cesárea. Ok, pues entonces así que esa opción no era verdadera por ningún lado. La cesárea emergente nos menciona que solo debe darse si es que el producto tiene viabilidad. Eso es falso. Cuando nosotros tenemos una parada cardiorrespiratoria en una mujer y llegamos al 4.º minuto sin que se consiga la restauración de la circulación espontánea, la prioridad es materna. Por lo tanto, independientemente de que tenga o no viabilidad el feto, está indicado a partir de ese momento que se extraiga para tratar de conseguir el éxito de la reanimación de la madre. Y pues en cuanto a la opción D, pues no se inclina hacia la derecha, sino hacia la izquierda para mejorar la eficiencia de la reanimación. ¿Ok? Seguimos. Sobre el cuadro clínico de la pericarditis aguda, selecciona la afirmación verdadera. Típicamente dolor precordial difuso con antecedente de virosis semanas atrás. B. Es común la existencia de dolor precordial irradiado a mandíbula y miembro superior izquierdo. C. El roce pericárdico es un signo frecuente cuando hay un derrame moderado a severo. D. El dolor torácico empeora con el esfuerzo físico y alivia con reposo con nitroglicerina sublingual. No recuerdo qué puse, creo que puse C. El roce pericárdico es un signo frecuente cuando hay un derrame moderado a severo. Pues bueno, esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la A. Ya recuerden que se les hizo mucho énfasis que en la pericarditis aguda el dolor que aparecía generalmente estaba precedido, había el antecedente de que había una infección viral algunas semanas o semanas atrás, ¿ok? Entonces, pues eso es algo muy típico de la pericarditis. Ya, el dolor irradiado a la mandíbula y al brazo izquierdo es el dolor típico del infarto, de la isquemia cardíaca, pues eso no es el dolor de la pericarditis. El roce pericárdico, que era lo que usted había marcado, es frecuente cuando hay pericarditis seca, es decir, que cuando todavía no hay derrame. Y pues si hay un derrame moderado o severo, pues lo que vamos a encontrar es una disminución del ruido cardíaco y no un roce pericárdico. Y pues el dolor torácico más bien se modifica con los cambios de postura y no con el esfuerzo ni la nitroglicerina. Eso no es algo que se ve en la pericarditis, ¿ya? Seguimos. Sobre el EKG en el paciente con pericarditis aguda, selecciona la afirmación correcta. A. El segmento TP suele tener pendiente descendente. B. Es común que exista un supradesnivel del intervalo PR. C. El ST suele estar elevado de forma cóncava sobre el D2, D3 y AF. D. Las ondas T negativas son parte de la fase 1 electrocardiográfica. Aquí puse C. Ya. La respuesta correcta es la A. El segmento TP en la pericarditis aguda suele tener pendiente descendente. Eso justamente recibe el nombre de signo de Spodek y es uno de los signos típicos de pericarditis aguda.
¿ok? Las otras opciones pues no son verdaderas porque la B, no hay supradesnivel del PR, sino que hay infradesnivel del PR habitualmente en un paciente con pericarditis. El ST se eleva de forma difusa, es cóncavo en efecto, pero no solo en la cara inferior, que es lo que les está mencionando ahí, sino que es más difusa la elevación del ST. Y las ondas T negativas es en efecto parte del cuadro de la pericarditis en su evolución, pero cuando estamos en la fase 3 electrocardiográfica. Recuerden que les dijimos que revisen las 4 fases eléctricas por las que atraviesa la pericarditis, y pues la fase 3 de este proceso de pericarditis es donde aparecen las T negativas. En la fase 1 es la que justamente hablamos del supradesnivel del ST, del infradesnivel del PR y todas estas otras cosas que se están mencionando. ¿Ok? Entonces, pues no. Siga. Sobre la RCP avanzada, selecciona la afirmación correcta. A. El bicarbonato debe administrarse de forma periódica cada 3 minutos en ritmos no desfibrilables. B. Para el empleo de los bolos de amidodarona es necesario establecer una vía venosa central. C. Un choque eléctrico en la asistolia puede generar el retorno de un ritmo cardíaco estable. D. La intubación orotraqueal no es indispensable cuando los reanimadores no tienen experiencia. Yo puse D. Correcto, esa es la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, las otras opciones no son verdaderas porque pues el bicarbonato creo que se los mencionamos, que ya no es parte del protocolo que está estandarizado para el manejo de la reanimación avanzada. Para poner amiodarona no hace falta por una vía central. De hecho, en el momento en el que estamos en la parada cardíaca, pues no hay que perder tiempo colocando una vía central. Eso se hace en los cuidados post reanimación, ¿ok? Pues así que se puede pasar por vía periférica perfectamente esa amiodarona. Y recordemos que la asistolia es un ritmo no desfibrilable, por lo tanto no lleva choque. Y lo que pues está dicho ahí es falso para confundir. Muy bien, pasamos a su compañera. ¿Cómo es Ay, me olvidé el nombre. Yo, González Calil, ¿verdad? Ah, sí, perdón, ya estaba Ya. revisando. Sobre Vamos, la bien. reanimación cardiopulmonar básica, selecciona la afirmación correcta. Para evitar lesiones en la columna debe realizarse la RCP sobre una superficie blanda. La activación de los servicios de urgencia se omite cuando el reanimador es médico. La relación recomendada entre compresiones y ventilación debe ser de 20:2. Para utilizar el desfibrilador externo automático no se requiere formación en cardiología. Ahí puse la A. Ya, la opción correcta es la D. Bien, recordemos que justamente una de las cosas que se enfatizó es que usted no tiene que ser cardiólogo, usted no tiene que haber sido formado en cardiología para que pueda utilizar un desfibrilador externo automático. Por eso es que está puesto en los centros comerciales, en los aeropuertos, en las zonas donde se congrega mucha gente, porque pues lo que necesita es haber sido entrenado en reanimación, pero no en cardiología, usted no necesita ser cardiólogo, ¿ok? Y más bien el RCP debe hacerse sobre una superficie estable y dura. ¿Por qué? Porque si usted lo hace sobre una superficie blanda, cada que hunde el tórax, pues parte de su esfuerzo se pierde en la cama, en la superficie donde esté, y entonces pues eso hace que sea menos eficiente esa reanimación. ¿Ok? Si el que reanima es médico, claro, es una reanimación aparentemente más eficiente, pero igual hay que llamar a urgencias, porque pues si está en la calle, donde sea, pues el médico no anda con su kit para poder hacer todo lo que se necesite en la reanimación después avanzada. Y pues la relación ya saben ustedes que es de 32, no de 22, como decía. Ok, pues esa es la respuesta. Seguimos. Sobre las manifestaciones cardiovasculares del COVID-19, selecciona la afirmación verdadera. Las arritmias ventriculares post-COVID son la causa más frecuente de mortalidad luego del episodio agudo. La elevación de troponinas en un paciente intubado con COVID debe hacer sospechar miocarditis concomitante. Está indicado de anticoagulantes a los pacientes asintomáticos porque existe muy alto riesgo de trombosis. Los estudios evidencian que la taquicardia sinusal inapropiada post-COVID puede durar incluso varios años. Esa estaba entre la A y la C, pero puse la C. Ya, la respuesta correcta es la B. Muy bien. Ya. Entonces, ¿por qué la B? Porque recuerden que justamente nosotros mencionamos, el paciente que tiene miocarditis, que es una de las complicaciones por COVID, es aquel paciente en el cual tenemos un paciente con mucho deterioro, un paciente con COVID respiratorio muy severo, en el que eventualmente ocurre de forma aguda una disfunción ventricular.
¿Cuál es el marcador? ¿Se acuerdan que les dijimos? Revisen lo que es miocarditis para que ustedes puedan entender esto. Pues bueno, ¿cómo nosotros determinamos que existe una miocarditis? Pues porque se elevan las troponinas. Es una causa de elevación de troponinas sin elevación del ST y sin obstrucción de arterias, ¿ok? Entonces, pues si un paciente está intubado, tiene COVID y de pronto empieza a elevar las troponinas de forma sistemática, pues eso es una evidencia, una sospecha muy alta de que haya miocarditis concomitando, ¿ok? En relación con las otras opciones, en la A, pues arritmias ventriculares post-COVID no existen, es muy raro, o sea, eso realmente pues no está descrito como algo que se asocie. Dijimos que había en la primera etapa, cuando todavía se ensayaban algunos fármacos sin mayor evidencia científica, entonces hubo muchas arritmias ventriculares, pero no post-COVID, sino peritratamiento, o sea, en el curso de la enfermedad aguda, porque pues usted le daba citromicina, le daba cloroquina, más toda la hipoxia que había, todo eso prolongaba el QT y habían arritmias ventriculares, pero no era post-COVID, era en el evento agudo. Entonces, no. En los pacientes asintomáticos no se da anticoagulantes, ¿ok? Eso no, eso queda reservado y lo mencionamos en la clase para los pacientes con COVID moderado a severo, es decir, no es un paciente asintomático. Usted por eso ve, y capaz incluso ustedes mismos pueden tal vez haberse hecho alguna vez una prueba de COVID, mira, estoy con COVID, y ya, pasan aislados, no sé qué, no les pasó nada, y nunca les dieron anticoagulantes, no se les dio warfarina, no se les dio rivaroxaban, ningún medicamento, ni se les inyectó enoxaparina. Es decir que no es parte del esquema de tratamiento del paciente asintomático, sino más bien del que tiene síntomas moderados a severos, ¿ok? Y pues evidentemente, pues si el COVID tiene poco tiempo de evidencia, poco tiempo de haber aparecido, pues no podemos decir que vayan a haber estudios que nos diga que varios años un paciente va a estar con taquicardia sinusal inapropiada. Eso carece de lógica totalmente, ¿ok? Entonces, pues esa era la respuesta, la B. Sí. Ya, sobre el taponamiento cardíaco, selecciona la afirmación verdadera. La tuberculosis pericárdica es la causa más frecuente en países europeos. El aumento del líquido pericárdico provoca una interdependencia ventricular. Es poco frecuente que colapsen las cavidades derechas de forma precoz. Furosemida de altas dosis está indicada mientras se espera la pericardiocentesis. Esa no sé, la verdad, pero puse la B. Correcto, también le ayudó la suerte un poco a la intuición. Entonces, pues sí, esa es la respuesta correcta. Como hay un aumento de líquido a nivel del pericardio, eso hace que si un ventrículo se contrae o si un ventrículo se llena, el otro ya no lo puede hacer, porque pues están ahí tan estrechitos. Eso es como que usted va apretado en el bus y pues de pronto ya, si se mueve para un lado, se mueven todos con usted, porque pues debido a que está tan compacto, no tiene espacio para desplazarse, pues un movimiento que hace alguien lo traslada al resto. Lo mismo pasa acá con los dos ventrículos. Como está lleno de líquido ese pericardio, recuerden que el pericardio es el espacio en el que tiene para moverse el corazón, pero si está ocupado al punto de que está a tope ese espacio pericárdico, pues cada que se mueve el ventrículo izquierdo, empuja al derecho y viceversa. Entonces, pues crea eso, se llama interdependencia ventricular, patología del taponamiento pericárdico. ¿Ok? Pues la opción A ya lo dijimos en la clase mismo, que pues no es real, porque pues la tuberculosis es muy extraña, no es algo frecuente en países europeos del primer mundo. ¿Ok? En cuanto a lo de que es poco frecuente que se colapsen las cavidades derechas, no, más bien recuerden que la pared del ventrículo izquierdo es más gruesa que la del ventrículo derecho. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo va a soportar mejor y por más tiempo la presión que le está ejerciendo ese pericardio lleno de líquido. Entonces, pues el ventrículo derecho sí no aguanta y se colapsa. Colapsarse quiere decir que se aplasta, ¿ok? Eso es como que usted se pare sobre una lata de una cola vacía, pues evidentemente se le aplasta por el peso que le pone. Ok, pero si usted se para sobre un ladrillo, pues probablemente ese ladrillo lo soporte sin ningún problema. Entonces, pues eso pasa con los ventrículos. La pared ventricular izquierda es fuerte, no se colapsa. La pared ventricular derecha es débil, sí lo hace. Y pues la furosemida no se manda hasta que se haga la pericardiocentesis, al contrario. Si usted le quita volumen, la poca cantidad de gasto cardíaco que hay se va a perder. Lo que se hace para tratar de aguantar un poquito al paciente hasta que lo pueda funcionar la persona que sabe, es dar volumen, o sea, se le da más bien líquido, es decir, lo contrario a lo que estaba puesto ahí. Bien, entonces pues esa era la respuesta, la B. Siga. Sobre la pericarditis constrictiva, selecciona la afirmación correcta. La FEBI puede ser reducida debido a la disminución de la precarga.
La presión venosa sistémica baja limita el gasto cardíaco y genera retención hidrosalina. Existe un incremento de gradiente de presión venoso pulmonar auricular izquierdo y casi la totalidad del llenado ventricular izquierdo ocurre durante la telediástole. Esa creo que puse la A. Bueno, la respuesta correcta es la A. Así la escucho también como que mucho fue la suerte que también le ayudó a que consiga la respuesta. ¿Ok? En efecto, como hay una disminución de la precarga, debido a que pues hay una limitación al llenado del corazón, pues eso puede ocasionar que eventualmente la fracción de eyección también disminuya. ¿Ok? Las otras opciones eran falsas por lo siguiente. En la opción B no ocurre que hay una presión venosa sistémica baja, al contrario, hay una presión venosa sistémica alta. Ese aumento en la presión venosa sistémica sí, en efecto, limita el gasto cardíaco y esta limitación del gasto cardíaco, es decir, un gasto cardíaco bajo, sumado con un aumento de la presión venosa sistémica, provoca retención hidrosalina por el riñón. Es verdad, pero pues ahí la palabra que hacía falso al enunciado es que decía presión venosa sistémica baja. No, no es baja, es alta. En cuanto a la C, pues el gradiente venoso pulmonar y auricular izquierdo, pues justamente es el gradiente que permite que se llene la aurícula izquierda y pues ese gradiente no es que aumenta, más bien baja y por eso es que se dificulta más todavía el llenado de la aurícula izquierda y pues el gasto cardíaco también tiende a bajar. Y finalmente nos dice que casi todo el ventrículo se llena en telediástole, falso. Debido a esta limitación justamente que tiene el corazón, el momento en el que más se llena, el momento en el que más va a ocurrir este llenado va a ser en protodiástole, es decir, en la primera parte de la diástole se va a llenar todo lo que puede el ventrículo, a partir de ahí ya la presión es tan alta que pues ya casi no se puede llenar más. Entonces, pues es lo contrario, no es en telediástole, sino en protodiástole donde se llena más. ¿Ok? Y la última pregunta. Sobre los cuidados post-reanimación, selecciona la afirmación correcta. Deben utilizarse de forma rutinaria bloqueantes neuromusculares en la post-PCR. Es necesario realizar un EKG completo cuando se retorna a la circulación espontánea. Los cuidados post-parada no disminuyen las complicaciones asociadas a estos eventos. Se recomienda mantener sistemáticamente una temperatura de 28 a 32 grados centígrados durante las 24 horas. Esa puse la B. Correcto, la respuesta B es la más simple, sencilla de las opciones y pues la que es la respuesta correcta. ¿Ok? La opción A, justamente la guía dice todo lo contrario, que de forma rutinaria hay que tratar de evitar el uso de bloqueantes neuromusculares porque después nosotros no vamos a poder evaluar la respuesta neurológica y no vamos a saber si el paciente se va a recuperar o no desde la parte o desde la perspectiva neurológica. ¿Ok? Los cuidados postparada, evidentemente, pues se crearon y se desarrollan es para evitar y disminuir las complicaciones asociadas a la parada. Es decir, que es lo contrario a lo que dice ahí. Y la temperatura que se recomienda no es de 28 a 32 grados, sino de 32 a 34. Bueno, hasta 36 se pueden mandar. Entonces, pues esto de acá está un poquito por debajo de lo que esto ya es hipotermia severa y pues no es lo que se recomienda de forma estandarizada para el manejo de los pacientes en la posparada. ¿Ok? Y pues esta fue la evaluación que ustedes tuvieron, justamente como se les había indicado, el nombre de la clase o el nombre de la reunión de Teams refleje lo que vamos a abordar de temática. Entonces, pues así mismo es en esta ocasión. Y pues si ustedes revisan, pues creo que sí viene reflejado. Son 3 temáticas con las que empezamos esta semana que de alguna manera nos introducen el tema de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Que pues es lo cumbre y final del estudio de la patología cardiovascular. Y no porque sea menos importante, sino que para su entendimiento es muy apropiado que ya se haya revisado de manera sistemática el resto de contenidos de cardiología, porque la vía final de casi todas las afectaciones cardíacas es cuando no se modifique el curso natural de las enfermedades, es que terminen degenerando en la falla del corazón, que pues bajo una denominación más técnica sería insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, pues reitero, si es que ustedes revisaron el nombre de la actividad, van a haberse percatado que pues 3 cosas estaban incluidas en ese nombre. Hipertensión pulmonar por un lado, síndromes cardiorrenales por otro, y shock, que es otra de las cosas que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, pues estos son los 3 contenidos que de alguna manera introduciremos el día de hoy y que van a ser, pues evidentemente, evaluados la semana que viene. Bien,
Entonces, pues, seguidamente empezamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Déjenme poner la pizarra y, pues, poder hablar. Ay, perdón. Ok, jóvenes, me indican por favor si se logra ver. Sí, doctor, sí se puede visualizar. Ok, excelente. Bien, entonces pues vamos a empezar a hablar por hipertensión pulmonar. ¿Ok? Hipertensión pulmonar, ¿qué es esta hipertensión pulmonar nosotros? Ok, pues la hipertensión pulmonar va a ser por definición cuando la presión arterial media está por arriba de 25 milímetros de mercurio. Eso nosotros lo definimos como hipertensión pulmonar y pues se puede evaluar por ecocardiografía. Es decir que si bien nosotros podemos tener la sospecha clínica de que un paciente pueda presentar hipertensión pulmonar, no va a ser sino hasta que le realicemos un ecocardiograma, pues que vamos a tener la confirmación diagnóstica. ¿Ok? Así como para pues usted diagnosticar hipertensión arterial sistémica, requiere medir la presión arterial en el brazo del paciente para poderlo confirmar, pues en el caso de acá pues necesita hacer una medición de la presión pulmonar y pues eso se hace mediante ecocardiografía de manera no invasiva. Bien, entonces, pues, esta hipertensión pulmonar es un síndrome clínico que abarca algunas patologías o algunos grupos de patologías que pueden determinar la ocurrencia de este síndrome, ¿vale? Entonces, como nosotros tenemos eso, las personas que se dedican a hipertensión pulmonar han definido que pues para su entendimiento, para su abordaje, debemos nosotros clasificar a los pacientes con hipertensión pulmonar en 5 grandes categorías. Bien, entonces pues seguidamente hablamos de eso. Tenemos que van a haber 5 categorías de hipertensión pulmonar. Ojo, no es que estas categorías impliquen de alguna manera que no haya esta elevación de la presión pulmonar. No, en todas ellas está el rasgo definitorio de la presión en la media arterial pulmonar elevada, pero pues van a haber elementos etiopatogénicos diferentes, elementos pronósticos distintos y evidentemente pues manejo terapéutico también diferenciado. Y por eso es que es tan importante pues que podamos entender la clasificación y poder ubicar a nuestro paciente en alguno de estos grandes grupos, porque pues en función a esto es que nosotros podemos hacer el abordaje terapéutico apropiado. ¿Ok? Entonces pues el primer grupo, el grupo más interesante, por decirlo de alguna manera, es el grupo de lo que se llama hipertensión arterial pulmonar. ¿Ok? Este es el grupo 1, primer grupo de hipertensos pulmonares. Esto de aquí es un grupito de pacientes en los cuales de manera idiopática o inducida por drogas o algunos fenómenos adicionales, pues va a haber un incremento en las resistencias de la arteria pulmonar que condicione la aparición de hipertensión pulmonar. Es decir, que este grupito de hipertensión arterial pulmonar va a ser aquel grupo en el que la enfermedad, el problema de la arteria pulmonar, el problema es netamente del sistema pulmonar, del sistema arterial pulmonar, y por lo tanto van a ser aquellos en los que no dependa esta elevación de la presión pulmonar de ningún factor externo. ¿Ok? Entonces son como quien dice los que tienen la enfermedad propiamente de la arteria pulmonar. Todo el resto de patologías que vamos a ver van a depender de algún otro fenómeno o hecho que está pasando, que es el que está haciendo que se eleve de manera secundaria la presión a nivel de la arteria pulmonar. Entonces, pues para este grupo de pacientes es para el que más fármacos se ha desarrollado. ¿Ok? Aquí ustedes van a ver que fármacos como el sildenafilo, fármacos vasodilatadores de tipo arterial sistémico, que tienen también efecto como vasodilatadores pulmonares,
van a ser empleados. Estamos hablando específicamente del caso del amlodipino, que es un fármaco que tiene mucho poder vasodilatador pulmonar. Entonces, pues aquí vamos a ver que la mayoría del enfoque terapéutico específico para la hipertensión pulmonar está desarrollado para este grupo de pacientes porque al final es el grupo que realmente representa un problema de la arteria pulmonar y en los cuales no tenemos que incidir sobre otros factores, sino que de forma primaria tenemos que tratar la resistencia vascular pulmonar. ¿Ok? Entonces, pues ustedes deberán revisar de mejor forma cuáles son los grupos farmacológicos que se pueden utilizar con este pool de pacientes para que vean cómo es muy interesante el manejo. ¿Ya? Un elemento importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para la evaluación de estos pacientes y la definición de qué tipo de fármacos nosotros vamos a hacer, si es que no lo hacemos de forma empírica, que pues muchas veces lo que hacemos en Ecuador, pero pues lo que está más protocolizado es que lo hagamos a partir de un test de vasorreactividad, es decir, que nosotros veamos si en efecto la arteria pulmonar va a responder a vasodilatadores o no. ¿Por qué? Porque pues las dosis a las que se emplean estos vasodilatadores muchas veces son bastante altas y pues si el paciente no va a responder es como que un desgaste y le vamos a ofertar más bien todos los efectos adversos de esos fármacos y no el beneficio que pudiéramos estar esperando. ¿Ok? Ese es el primer grupo de hipertensos pulmonares. Hipertensos arteriales pulmonares. Muy bien. Tenemos un segundo grupo, que es el grupo que se relaciona también con nosotros. Con nosotros me refiero con los cardiólogos, que es la hipertensión pulmonar secundaria patología izquierda. ¿Ok? Hipertensión pulmonar secundaria a patología cardíaca, ¿ok? Del corazón izquierdo. Muy bien. Segundo grupo de hipertensos pulmonares. ¿Ok? ¿Cuáles son estos hipertensos pulmonares? Bueno, pues ustedes, si recuerdan, vamos a pintar acá nuestro esquemita siempre de corazón. Si nosotros tenemos que este que es nuestro ventrículo izquierdo, aquí está nuestra mitral, y acá llegan 4 venas pulmonares. ¿Ok? Por acá sale nuestra arteria pulmonar del ventrículo derecho. Recordemos, imaginemos que este paciente tiene un infartazo. ¿Ok? Entonces, pues se le infartó casi todo el corazón, se le infartó prácticamente todo el ventrículo izquierdo, ya no se contrae. Entonces, pues eso va a hacer que pues la sangre ya no se bombee tan bien y más bien se regrese. Y es decir, que aumente las presiones en aurícula izquierda y esa presión se traslade, ese aumento de presión se traslade hacia las venas pulmonares. Eso en algún momento va a llegar a los capilares pulmonares y va a también regresar y va a producir un aumento de la presión a nivel de las arterias pulmonares. ¿Ok? Entonces, pues aquí el problema fue de la arteria pulmonar primariamente. No, aquí el problema estuvo en el corazón izquierdo, que pues al tener dificultad para bombear de forma anterógrada la sangre, es decir, en bombear por la aorta la sangre y sacarla del corazón, al tener problema para hacer eso, todo el remanso de sangre, todo el aumento de presión que se está produciendo debido a este fenómeno, se traslada a aurícula izquierda y secundariamente, como las venas pulmonares no tienen válvulas para evitar que aumente la presión en ellas, pues ellas dicen, bueno, pues ni modo, me tocó aumentar la presión también. Entonces, esto se traslada finalmente a la arteria pulmonar y es el sustrato fisiopatogénico de la hipertensión pulmonar secundaria a la patología cardíaca. ¿Ok? Aquí el problema, ¿ustedes creen que, o el beneficio, creen que debe, en el pilar de tratamiento va a estar enfocado al manejo de la arteria pulmonar? Pues no. Aquí el enfoque del tratamiento, el pilar de tratamiento va a ser tratar justo eso que está ocasionando el problema, que pues es la disfunción ventricular izquierda. Es decir, que las medidas para tratar esta hipertensión pulmonar secundaria a patología izquierda van a ser las enfocadas a corregir la causa que está generando que aumente la presión capilar pulmonar primero y secundariamente la presión en la arteria pulmonar. ¿Ok? Segundo grupo de hipertensos pulmonares. Si estamos viendo, ya estamos viendo que hay una diferencia bastante marcada en el manejo. Bien. Entonces, pues, hipertenso arterial pulmonar, el tratamiento es específico sobre la arteria pulmonar. ¿Ok? En cambio, hipertenso secundario a patología cardíaca, el tratamiento va a estar enfocado ¿a qué? Al tratamiento de la patología cardíaca. Bien. Entonces, pues, ese es otro grupo de paciente hipertenso pulmonar. ¿Ok? El paciente que tiene secundaria o una patología cardíaca.
Pero pues recuerden que en la circulación pulmonar no solo interviene el corazón, interviene el pulmón, evidentemente. Y entonces, pues, para que ocurra un adecuado nivel de presiones a nivel de lo que es la capilaridad pulmonar, pues tiene que haber también un buen funcionamiento de este aparato respiratorio. Y entonces, cuando no ocurre eso, aparece el tercer grupo de hipertensos pulmonares, que son los hipertensos pulmonares secundarios, ya no a patología cardíaca, sino a patología respiratoria. ¿Ok? Y pues evidentemente en este grupo de pacientes el manejo tampoco va a ser el manejo sobre la incidencia a nivel de la arteria pulmonar directamente, sino que pues lo que va a servir, lo que nos va a ayudar para este grupo de pacientes va a ser el tratamiento de la enfermedad respiratoria de base. ¿Ok? ¿Qué pacientes respiratorios pueden llegar a tener este problema? Pues los pacientes con EPOC, es decir, con enfisema, con bronquitis crónica, aquel paciente fumador, el paciente que tiene EPID es enfermedad pulmonar intersticial difusa, aquel paciente que tenga una silicosis, asbestosis, algún tipo de neumoconiosis que se llama, que son enfermedades de depósito ocupacionales por polvos. Bueno, en fin, toda patología que aumente de alguna forma la dificultad para que exista la hematosis de forma normal, entonces pues a la larga va a condicionar que la presión que se genere a nivel de este circuito alveolo arterial que nosotros tenemos, pues se incremente y secundariamente pues termina incrementándose también la presión en la arteria pulmonar. ¿Ok? Tercer grupo de hipertensos pulmonares, que no es nuestro, es decir, este es de los grupos que no nos toca, este le toca al neumólogo, no nos toca a nosotros, ¿ok? Entonces, pues por ahí. Seguimos. En hipertensión pulmonar tenemos un cuarto grupo, que es el hipertenso pulmonar tromboembólico crónico, ¿ok? ¿Qué significa esto? Pues bueno, hay pacientes que pues están muy obesos, tienen prótesis de rodilla, tienen insuficiencia venosa periférica y pues no llevan un esquema de anticoagulación apropiado. Y entonces pues este grupo de pacientes muchas ocasiones hacen tromboembolismos pulmonares repetidos de pequeña cuantía. Y por eso pues al principio no lo sienten. Es decir, hacen microtrombos que viajan a la circulación pulmonar y pues obstruyen una u otra ramita muy pequeñita de esta circulación pulmonar. Pero cuando esto se hace repetidamente, cuando esto ocurre de manera sistemáticamente avanzada, entonces pues eso va a ocasionar que la resistencia al flujo en estas arteriolas que están todavía funcionales aumente. Y pues si aumenta la resistencia a pasar la sangre por esas arteriolas, pues evidentemente pues eso va a condicionar un aumento de la presión en el tronco de las arterias, en las arterias más grandes. Y es así como está el sustrato fisiopatológico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Ok? Esta no se ve en cualquier paciente. Decíamos que se ve en ciertos grupos de pacientes que tienen una predisposición, una tendencia más acusada a poder presentar fenómenos tromboembólicos con recurrencias. ¿Ok? Entonces, pues, ¿cuál sería el manejo para un paciente con tromboembolia crónica? Pues bueno, pues como la lógica nos podría decir, aquí lo fundamental van a ser los anticoagulantes, ¿ok? La anticoagulación es lo que nosotros tenemos como pilar fundamental del tratamiento. Vamos, 4 grupos, cuarto grupo de hipertensos pulmonares crónicos. Y pues recuerden que nosotros habíamos hablado que en el VIH, por ejemplo, podía haber hipertensión pulmonar y que pues los mecanismos que intervenían en esa hipertensión pulmonar en el VIH eran múltiples, desde inflamación a nivel de la arteria pulmonar, por otro lado fenómenos microembólicos de vez en cuando, incluso si hay disfunción ventricular izquierda puede también eso contribuir a que eleve la presión pulmonar. Entonces, pues van a haber esos grupos de pacientes en los que no podemos definir un único mecanismo para poder decir que eso fue lo que causó la hipertensión pulmonar. Ok, y pues entonces tenemos al grupo quinto, que es al de los de hipertensión pulmonar mixta. Ok,
Y pues en estos, como la palabra lo dice, concomitan algunos de los mecanismos anteriores, de los 4 mecanismos que hemos mencionado, en mayor o en menor grado para contribuir en tener un paciente mucho más complejo de manejar, porque pues va a ser la combinación de procesos múltiples que nosotros estamos viendo. Y pues evidentemente, pues el manejo de este paciente con hipertensión pulmonar mixta es mucho más complicado de realizarse y va a depender pues de cuáles son los mecanismos de los anteriores que hemos señalado que estén concomitando en él. ¿Ok? Ustedes, por favor, al revisar el capítulo, enfóquense en esto que hemos dicho, desglosen un poquito más la fisiopatología de cada uno de los fenómenos de hipertensión pulmonar y háganle mucho énfasis en 2 cosas. En el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de cada uno de estos síndromes? Es decir, ¿cómo diferenciamos una hipertensión arterial pulmonar de una secundaria a patología izquierda, de una secundaria a patología pulmonar o de una tromboembólica crónica? Revisen cómo se hace ese diferencial, qué métodos diagnósticos nos permiten establecer la diferenciación entre los distintos tipos de hipertensión pulmonar. Y por otro lado, pues enfaticen, revisen cuál es el tratamiento apropiado de cada uno de estos grupos. ¿Ok? Preguntas o inquietudes en esta primera sección de la clase, hipertensión pulmonar. Joven. ¿No? Ok. Bien, vamos a borrar la pizarra para poder continuar. Déjenme tomar un poquito de agua. Se me reseca la garganta. Perdón. Ok, entonces pues hemos salido de la primera parte de la clase y vamos a entrar ahora al segundo componente, que es el de síndromes cardiorrenales. Ok, entonces pues vamos por acá. ¿Sí se ve la pizarra? Sí, doctor. ¿Listo? Ok, entonces pues lo otro que vamos a abordar esta semana es síndromes cardiorrenales. Síndrome cardiorrenal. Ok, entonces pues ¿qué sucede? La palabra lo dice. Los síndromes cardiorrenales van a ser aquellas patologías en las cuales existe una interacción en el proceso fisiopatológico de un defecto cardíaco que condiciona la aparición de un defecto renal o viceversa. ¿Ok? Es decir que, pues aquí nosotros vamos a ver cómo interactúa la falla cardíaca o el problema cardíaco con la falla renal. Y pues para poder nosotros abordar a estos síndromes cardiorrenales, pues así como existen distintos grupos de hipertensiones pulmonares y que pues su clasificación influye en el manejo, pues acá también los síndromes cardiorrenales se han dividido en 5 categorías y estas 5 categorías fueron descritas por Ronco. Ronco fue el autor que hizo la clasificación original de los síndromes cardiorrenales. Es así que tenemos nosotros 5 síndromes cardiorrenales. De hecho, los 2 primeros síndromes son los denominados propiamente dichos cardiorrenales. Los 2 siguientes son los renocardíacos y el último pues es el síndrome mixto o secundario que se llama. ¿Ok? Entonces pues empezamos. El primero, el grupo 1 o síndrome cardiorrenal tipo 1. Este de aquí es el denominado, es cuando hay una falla o una insuficiencia cardíaca aguda que condiciona la aparición de insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Ejemplos de esto. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que tuvo un infartazo. Vamos al ejemplo del infarto. Ok, hay un infarto de cardíaco, un infarto masivo del miocardio. Eso condiciona una insuficiencia cardíaca aguda. Recuerden que esta podía ser una de las complicaciones del infarto. Y pues esto hace que eventualmente disminuya mucho la irrigación o el flujo renal
o sea, el flujo renal, y pues eventualmente esto causa que haya insuficiencia renal aguda. Ahí vemos cómo interactuaron los dos componentes. Una falla cardíaca aguda condicionó la aparición de una insuficiencia renal aguda. Síndrome cardiorrenal tipo 1. En este caso, pues lo más importante va a ser estabilizar la función cardíaca aguda para que se pueda mejorar la función renal. Otro elemento fundamental es tratar de, aparte de mejorar la función cardíaca, pues que es el objetivo principal, pues es tratar de mantener una perfusión adecuada renal. Y pues si bien eso lo conseguimos, por un lado, también con inotrópicos o con soporte mecánico, si es que fuera el caso para el corazón, pero también se lo consigue con volumen, ¿ok? Pues ese es uno de los pilares para el manejo de esto. ¿Ok? Síndrome cardiorrenal tipo 1. Bien, vamos a borrar este ejemplo de aquí y vamos a continuar. Síndrome cardiorrenal tipo 2. ¿Ok? Entonces, pues vamos a poner aquí síndrome cardiorrenal tipo 2. Y pues decíamos que es el otro cardiorrenal propiamente dicho. Y pues aquí pasa otra cosa. Nuevamente el corazón deteriora al riñón, pero de forma crónica. Entonces, una insuficiencia cardíaca crónica condiciona la aparición de enfermedad renal crónica. ¿Ok? Y pues ejemplo de aquello, pues podemos poner un paciente que tenga una miocardiopatía dilatada idiopática, que no está consumiendo los fármacos que lleva, y a la larga, cuando nosotros le hacemos exámenes de control, uno que viene a los 3 meses, le encontramos que empieza a haber un incremento de la creatinina. Ah, pues este paciente está haciendo de una falla ventricular crónica, está haciéndome también ahora un proceso de falla renal crónica o enfermedad renal crónica. ¿Ok? Entonces, pues nuevamente aquí importantísimo es el manejo del problema de base, que es la falla cardíaca crónica. Pero aquí pues el volumen ya no tiene tanta importancia, hay que hacer ciertas restricciones del volumen para tratar de que pues no se sobrecargue el ventrículo izquierdo y caiga en una descompensación aguda del proceso. ¿Ok? Entonces pues esto es síndrome cardiorrenal tipo 2. Entramos a los otros síndromes cardiorrenales que, como nosotros habíamos dicho originalmente, se les denominaría mejor síndromes renocardíacos. Pero bueno, pues vamos a decirle por lo pronto síndrome cardiorrenal tipo 3, que es el renocardíaco agudo. Y entonces aquí la insuficiencia renal aguda, es decir, la falla renal aguda por alguna causa, va a condicionar la aparición de insuficiencia cardíaca aguda. Ah, ejemplos de aquello. Muy bien. Imaginémonos que a un paciente X, le hacemos una resonancia magnética con contraste. Se le pone demasiado contraste y hace una necrosis tubular aguda. Ah, entonces pues hace una necrosis tubular aguda, entra en fallo renal agudo. ¿Ok? Y entonces, ese fallo renal agudo, imaginémonos que pues el médico después de que hizo la necrosis, le quiere rescatar con volumen. Pues dice, bueno, vamos a ponerle 2.000 mililitros de solución salina para tratar de recuperar a ese paciente. Pero pues consigue después que haga un edema agudo de pulmón el paciente. Oh, ¿qué pasó aquí? Entonces hubo una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Ok? Porque lo sobrecargamos demasiado de volumen a este paciente que nuestro corazón ya no fue capaz de soportar esa injuria que está siendo producida por la retención hidrosalina que está generando la afectación renal. ¿Ok? Entonces, pues ese es un ejemplo clásico de síndrome cardiorrenal tipo 3 o renocardíaco tipo 3, en el cual vemos como una afectación aguda, un problema de fallo renal agudo, condiciona la aparición de insuficiencia cardíaca aguda. ¿Ok? Entonces, pues aquí es mucho más complejo a veces el manejo, porque pues la función renal pues es un poco difícil de estabilizar de forma aguda. En ocasiones lo que se requiere es tratamiento compensatorio de la función renal de manera
inmediata, tratando de hacer un soporte hasta que exista una estabilización del factor que hubo de daño a nivel renal que pues ocasionó que no funcionara adecuadamente. ¿Ok? Entonces, pues, reitero, estos son un poco más complejitos de manejar, ¿va? Entonces, pues, ahí tenemos nuestro síndrome cardiorrenal tipo 3. Seguimos. Síndrome cardiorrenal tipo 4, o también llamado síndrome renocardíaco crónico, que en este caso la enfermedad renal crónica va a condicionar la aparición de insuficiencia cardíaca crónica. ¿Ok? ¿Qué paciente pues podemos ver nosotros con esto? Pues muy bien. Imaginémonos que es un paciente que tiene un riñón poliquístico. Ok, ese paciente con riñón poliquístico empieza a ver cómo disminuye progresivamente su función renal. Eso va a ocasionar que haya un aumento de volumen de manera crónica y adicionalmente que haya un aumento del estado catecolaminérgico y un aumento de la actividad del eje renina, angiotensina, aldosterona. Todo esto de aquí va a condicionar que eventualmente el corazón ya no sea capaz de mantener la función de contracción adecuada y pues disfuncione. Y entonces llegamos a nuestra falla cardíaca crónica. ¿Ok? Entonces, pues estamos viendo aquí una ejemplificación del último, bueno, del penúltimo caso de falla de síndrome cardiorrenal, el síndrome cardiorrenal tipo 4. Disfunción renal crónica que ocasiona disfunción cardíaca crónica. ¿Ok? Pues esto es muy, muy importante. Bien, borramos esto aquí. Y nos queda pues el tipo 5. El síndrome cardiorrenal tipo 5, que también se llama secundario mixto, pues este va a ser aquel en el que una enfermedad multisistémica afecta de forma concomitante al corazón y al riñón. Ejemplo, por ejemplo, de aquello puede ser un lupus, puede ser la diabetes mellitus también, ¿ok? Es decir que una enfermedad que sea multisistémica genera una afectación concomitante y paralela de la función renal y de la función cardíaca, de modo tal que no podemos establecer que el fallo de alguno de estos dos órganos haya precedido al del otro, sino que vamos viendo un deterioro progresivo en ambos órganos. ¿Ok? Y pues eso es síndromes cardiorrenales. ¿Ok? En los materiales que se les dejó, ahí está pues en la guía donde tienen que revisar y aparte en la plataforma se les incluyó algunos materiales extra para que ustedes puedan revisar estos conceptos. Es algo muy bonito porque pues correlaciona dos especialidades que son bastante hermanadas entre sí, que es cardiología y nefrología, y pues realmente pues parte de la conservación apropiada de lo que es el medio interno, pues depende en que de estos dos sistemas nosotros tengamos equilibrio. Entonces, pues cuando no ocurre, vamos a ver estos síndromes combinados, estas patologías combinadas, y pues su abordaje es muy importante porque es un abordaje multidisciplinar y que en muchas ocasiones es muy complejo de realizarse. Ya hay eventos muy simples o muy fáciles de hacer hasta cierto punto, como por ejemplo, aquellas causas en las que hay un síndrome cardiorrenal tipo 1 por deshidratación aguda. Un paciente que pues se deshidrató muchísimo y por esa deshidratación cae en falla sistólica y cae también en falla renal aguda. Pues bueno, pues es como que un poco más sencillo de movilizar de esa forma, porque hay que reponer volumen fundamentalmente, pero pues no siempre nos encontramos en esos escenarios tan benévolos y pues sí pueden implicar o conllevar un gran esfuerzo mental y pues de recursos también. ¿Ok? Preguntas o inquietudes en relación con estos jóvenes. Doctor, entonces el síndrome cardiorrenal, en este caso el tipo 1 y el tipo 3, podría decirse que son hasta cierto punto reversibles, porque son de estados agudos.
Depende mucho la causa que está detrás, ¿ok? Imagínese usted, por ejemplo, señorita, que el problema del síndrome cardiorrenal tipo 3 haya sido una necrosis tubular severa. Pues bueno, claro, evidentemente como es algo que pasa de un día para otro o de un momento para otro, porque puede ser por un fármaco, puede ser por un contraste, pero pues si usted tiene una necrosis tubular aguda y pues no se recupera el túbulo en 15 días, un mes, pues usted va a tener igual una falla renal crónica. Entonces, pues al final no es tan así como que lo asocien de que hay gran probabilidad de que se recuperen, ¿no? Recordar que fundamentalmente es el tiempo de evolución lo que determina que sea agudo o crónico, no la reversibilidad del cuadro, ¿ok? Porque después caemos en ese error y pues lo podemos asociar como usted lo está haciendo. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, en relación con esto? Una pregunta. ¿Perdón? Una pregunta, doctor. Sí, diga. El síndrome cardiorrenal que es inducido, por ejemplo, el que es por uso prolongado de furosemida, ¿ese en qué categoría entraría? O sea, de los 5. ¿Cuál cree usted? Piense la fisiopatología que está detrás y con eso se va a dar la respuesta. ¿Pasa de forma aguda esto o crónica? Ya eso sería ya crónico, sería de tipo 2. Perfecto. Por lo tanto, si pasa de forma crónica, solo tiene dos posibilidades para que pueda ser, ¿no? O tipo 2 o tipo 4, ¿cierto, señor? Oh, ya, sí. Por lo tanto, con eso ya va decantando sus opciones. Muy bien. Usted dice, el uso prolongado de furosemida puede dar un fallo renal, correcto. Ahora bien, ¿quién está pasando primero? ¿Por qué usted dio esa furosemida, señor? Por la insuficiencia cardíaca. Exacto. Entonces, ¿quién estuvo primero? ¿La falla renal o la falla cardíaca? La falla cardíaca. Por lo tanto, ¿es 2 o es 4? Es tipo 2. Muy bien. Y ahí usted decantó las opciones. Eso es como un examen. Cuando usted tiene varias opciones, a veces no se sabe cuál es la respuesta correcta y lo que va haciendo es descartando. Esta no puede ser. Esta no puede ser. Ah, mira, me quedó esta. Ah, bueno, esa es la que marqué. Lo mismo pasa acá. A veces usted no tiene la respuesta directamente, pero pues por lógica la va decantando de las otras opciones. ¿Ok? ¿Quedamos claros, señor? Listo, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Pregunten ahora, que después cuando yo soy el que les pregunte en la evaluación, ahí es que no pueden contestar. ¿No? ¿Ninguna otra inquietud? Señorita Salazar, ¿alguna pregunta? ¿No? Sobre el contenido que hemos visto ahora, la verdad que no, pero estoy segura que ahora revisando el libro voy a tener algunas. Nada, pues solo revisar ahorita me queda, porque sinceramente con lo que ahorita hemos visto, todo me queda claro. Ok, excelente, señorita. Bien, ¿alguna pregunta más a alguno de sus compañeros? Señorita Ewes, usted que, como siempre digo, es la vocera de sus compañeros, ¿no? Bien. Entonces, pues, si no queda ninguna otra duda, vamos a borrar acá la pizarra y vamos a introducir el último de los temas que nos queda. ¿Ok? ¿Qué es shock? Bien. Entonces, pues, ¿qué es el shock? El shock es un estado en el cual va a haber una disminución del gasto cardíaco efectivo ocasionado por múltiples factores, ¿ok? Entonces, pues por definición muy sencilla, es una disminución del gasto cardíaco efectivo que impide que pues se desarrollen de forma apropiada las distintas funciones del organismo, ¿ok? Entonces, pues eso va a ser el estado de shock. Cuando no tenemos un gasto cardíaco eficiente, no tenemos un gasto cardíaco adecuado, y pues esto condiciona que no funcione bien el resto del organismo. Entonces, ¿ahora qué sucede? Este shock, para estudiarlo, pues debemos también hacer un abordaje desde alguna arista, desde alguna perspectiva, para poder nosotros pues hacer el estudio y el tratamiento de los pacientes. Y entonces, pues la perspectiva más apropiada para poder hacer el abordaje de este shock va a ser la perspectiva fisiopatológica. Bien, entonces, pues decíamos que este shock
puede estar causado porque, bueno, por definición es un gasto cardíaco inadecuado, ineficiente, que no logra cubrir las necesidades del organismo. Entonces, ¿por qué puede haber un gasto cardíaco inadecuado? Pues bueno, lo primero que puede pasar es que no haya la cantidad de sangre apropiada, o sea, no hay el volumen apropiado. Eso es como que ustedes tienen una bomba, que es nuestro corazoncito, usted tiene una bomba, imagínese, de agua, y usted tiene la cisterna vacía, y usted quiere llenar el tanque que tiene en el techo de su casa. Evidentemente, si no hay volumen en esa cisterna, usted, por más que tenga una bomba de última generación, usted no va a poder llenar su tanque de agua que tiene en el techo. Y por ende, pues no va a poder cumplir con las funciones que quiere en su casa, de bañarse, lavar la ropa, el cocinar, lo que quiera hacer. ¿Ok? Entonces, pues ese shock en el cual el problema es que no hay volumen para poder conseguir un gasto cardíaco eficiente, pues se llama shock hipovolémico. Muy bien. Ah, pero ¿qué puede pasar también? El mismo ejemplo que teníamos nosotros de la bomba, de la bomba de agua. Usted tiene llena su cisterna, usted está con su tanque vacío arriba y usted necesita agua porque pues tiene que hacer un montón de cosas. Pero resulta que cuando usted va a prender la bomba, esta no está funcionando. Usted la resetea, la reinicia, la conecta, reconecta y no funciona. Usted no va a conseguir, por lo tanto, hacer que se traslade el agua desde la fuente primaria, que pues en este caso es su cisterna, hacia la fuente secundaria, que pues sería el tanque que usted tiene en el techo. ¿Quién es nuestra bomba? ¿Quién puede disfuncionar? Pues evidentemente el corazón. Por lo tanto, nosotros tenemos otro tipo de shock en el cual ese gasto cardíaco no se obtiene adecuadamente, que se llama cardiogénico, que va a ser en el que la bomba es la que falla. El corazón es el que falla. Y pues finalmente nosotros vamos a tener otro tipo o un último tipo de shock, que volvemos al ejemplo de partida de nuestra cisterna con nuestra bomba. Imagínese que que su bomba funciona bien, usted tiene agua tiene agua apropiadamente en la cisterna y la bomba funciona bien. Pero resulta que las tuberías que deben llevar el agua hasta los distintos lugares donde usted la va a ocupar tienen problemas. Están obstruidas, están averiadas, están rotas, cualquier cosa pasa, pero entonces cuando usted abre una llave no le cae agua. Ah, ¿qué sucede? Ahí hubo un problema no con el bombeo, no con la fuente, sino con la distribución del agua en su casa. Y por lo tanto, ese es el último tipo de shock que fisiopatológicamente vamos a encontrar, que es el denominado shock distributivo. Este shock distributivo se puede a su vez subdividir en algunos otros tipos, porque va a depender de, como les decía, cuando ustedes, pues, si tienen un problema en la distribución del agua en su casa, puede ser que esté tapada una tubería, puede ser que esté rota una tubería, puede ser que esté habiendo un desvío del agua por otro lado, puede ser que haya una comunicación anómala entre dos tuberías, es decir, que pueden haber un montón de alteraciones en la distribución que pues le podemos poner nombre propio. Lo mismo pasa con el shock distributivo. Pues pueden haber varios factores que condicionen que la sangre no se distribuya apropiadamente y pues que van a tener una denominación o una categoría propia. Y entonces, pues por ejemplo, dentro de esto vamos a poder ejemplificar al shock anafiláctico. Pues ahí estamos viendo por qué pasó. Ocurrió vasodilatación debido a que pues hubo un alergeno que desencadenó toda una respuesta inflamatoria. Podemos tener un shock séptico. Sí, es cierto. Podemos tener nosotros un shock relacionado con la sepsis. La sepsis produce una serie de alteraciones por inflamación sistémica que pues hace que perdón, los lechos vasculares se alteren y pues que evidentemente pues no podamos llegar a tener un gasto cardíaco apropiado. ¿Ok? Entonces pues eso es también bastante común, bastante frecuente que nosotros podamos encontrar. Bien, en cuanto a los tipos como que más característicos de shock que nosotros podemos ver. Ahora entremos ligeramente en ellos, porque pues ya casi no nos queda tiempo. Shock hipovolémico. ¿Cuál va a ser el problema fundamental en este shock hipovolémico? Si nosotros vemos fisiopatológicamente hablando, tenemos aquí nuestro corazón,
Ya, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. Aquí llegan dos grandes venas y una vena más chiquita. Acá llegan 4. Por aquí sale una arteria que es la aorta, por acá sale la otra arteria que es la pulmonar. ¿Ok? Entonces, en el shock hipovolémico decíamos que el problema es que no hay líquido, no hay volumen apropiado. Por lo tanto, aquí a esta bomba que es el corazón no le está llegando volumen apropiado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener nosotros que en este shock que es hipovolémico, ¿qué va a pasar con la presión en la aurícula derecha? ¿Qué creen, jóvenes? Si no hay volumen, no ha llegado sangre a nuestro corazón. Va a tener una presión en aurícula derecha, alta, baja o normal. ¿Qué creen ustedes? Baja, doctor. Perfecto. Entonces, una característica de este shock hipovolémico es que hay una presión en aurícula derecha que está muy baja. Esto tiene también el nombre, si ustedes recuerdan, ley de Frank-Starling, presión en aurícula derecha nos habla de precarga. Por lo tanto, si decimos que la presión en la aurícula derecha es sinónimo o refleja lo que es la precarga, ¿cómo está la precarga? ¿Alta, baja o disminuida? Disminuida. Perfecto. Está muy disminuida. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con este ventrículo? La contractilidad del ventrículo izquierdo. ¿Está normal, alta o baja? ¿Le ha pasado algo a esa bomba que tenemos en nuestro cuerpo? No, está funcionando bien, lo que no tiene con qué funcionar. Por lo tanto, pues nosotros vamos a tener aquí que va a haber una función cardíaco, contractilidad del ventrículo izquierdo normal. ¿Ok? Si nosotros tenemos que aquí el volumen es bajo, esta arteria pulmonar va a bombear menos sangre, por lo tanto, la presión a nivel de la arteria pulmonar, presión de la arteria pulmonar media, ¿cómo creen que va a estar? Presión en la arteria pulmonar, la presión media en la arteria pulmonar. ¿Va a estar alta, va a estar baja o va a estar normal? Si no le pasa casi nada de sangre por ahí. Baja. Perfecto. Presión en la arteria pulmonar va a estar baja. Muy bien. ¿Y qué va a pasar con la presión a nivel de los capilares pulmonares? ¿Le llega mucha sangre al aurículo izquierdo o le llega menos sangre? Menos sangre. Por lo tanto, la presión capilar pulmonar, está baja, alta o normal. ¿Mm? Baja también. Muy bien, va a estar baja. Y finalmente, pues esta contractilidad que decíamos que era normal, quiere decir que la FEBI, la función, recuerden que hemos hablado de ese parámetro, es normal. Muy bien. Entonces, esto es fisiopatología del shock hipovolémico. Presiones auricular derecha, arterial pulmonar media, capilar pulmonar disminuidas con función cardíaca normal. Eso luego en un cuadro ustedes lo van a ver comparado entre uno y otro tipo de shock. Pero eso es tratar de memorizarlo. Y cuando lo tratamos de memorizar y se lo preguntamos después en el examen, ustedes justo ahí se confundieron. Lo mejor es que lo razonen porque de esta forma pueden ustedes repetir el razonamiento cuantas veces quieran y no depender de que la memoria les juegue una mala pasada en el rato de hacer la evaluación. ¿Ok? Este es el primer tipo de shock, shock hipovolémico. Bien, ya estamos viendo cómo se comporta. Vamos a borrarlo. ¿Quedamos claros hasta aquí, jóvenes? Miren que me estoy tratando de detener en la parte que es la parte más esencial de todo, que pues es la fase fisiopatogénica, para que pues entiendan las otras cosas, porque el otro lo pueden leer ustedes sin ningún problema, pero pues entender a veces esta cosita de aquí pues es un poco engorroso cuando se lo hace solito. Entonces pues bueno, quedemos en que ya quedó entendido. Pasamos pues a nuestro siguiente tipo de shock, al cardiogénico. Pues bueno, acá cambia la cosa. Tenemos nuestro corazoncito nuevamente. Y pues ahora nuestro shock cardiogénico, nuestro querido motor del corazón, que es el ventrículo izquierdo, falla. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué pasa?
Si este motor de nuestro corazón que nosotros tenemos, que es el ventrículo izquierdo, falla, ¿qué creen que va a pasar con la presión en la aurícula izquierda? ¿Va a estar normal, va a estar alta, va a estar baja? ¿Mm? ¿Qué piensan, jóvenes? Si él no es capaz de bombear para acá, hacia la aorta, sino que hace que se regrese mucha sangre para acá, ¿qué le va a pasar a la presión en la aurícula izquierda? ¿Va a estar normal, alta o baja? Alta. Bien, se incrementa la presión en la aurícula izquierda. Esta es la aurícula izquierda. Recuerden que a la aurícula izquierda llegan 4 venas pulmonares. ¿Y qué hemos dicho de esas venas pulmonares? ¿Ellas tienen válvulas para protegerse de la presión de la aurícula izquierda o no tienen válvulas para protegerse? ¿Mm? ¿Recuerdan? Lo hemos mencionado de algunas veces. Y pues bueno, lo mencionamos en el tema de hipertensión pulmonar ahora mismo, de la secundaria a patología cardíaca izquierda. Pues bueno, las venas pulmonares no tienen válvulas, por lo tanto, si se incrementa la presión en la aurícula izquierda, ellas dejan que esa presión se incremente no más. Entonces, pues, si eso pasa, ¿qué va a pasar con la presión capilar pulmonar? Presión capilar pulmonar, ¿cómo va a estar? Aumentada. Va a estar aumentada. Y si esa presión capilar aumenta, pues eso va a seguir llegando de forma retrógrada y va a venir hasta acá, que es nuestra arteria pulmonar. Y por lo tanto, la presión en la arteria pulmonar media, pues también va a estar incrementada. Muy bien. Si decimos nosotros que este ventrículo izquierdo no tiene capacidad de bombear, está incapaz, impotente de poder sacar la sangre de forma normal, ¿cómo va a estar esa función ventricular izquierda, esa FEBI? ¿Cómo va a estar? ¿Normal, alta o disminuida? Disminuida. Excelente. ¿Y cómo va a estar la volemia? La cantidad de sangre en nuestro cuerpo aumentó, disminuyó, se mantuvo igual. ¿Se ha modificado en algo? Es como que ustedes tienen el ejemplo de nuevo de la bomba de agua de la casa. Ustedes tienen su bomba que no funciona, tienen abajo la cisterna y arriba su tanque. ¿La cantidad de agua de esa cisterna se modificó de alguna manera? No, no se ha modificado porque pues no se ha movido, no se puede trasladar. Es decir, que no se ha creado materia en este caso, sino que se mantiene constante. La volemia está igual, está constante, normal. Bueno, está dentro de los valores normales. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo que nosotros tenemos por acá. Si nosotros tenemos que esa FEBI está disminuida, esa función está disminuida, pues el índice cardíaco, no el gasto cardíaco, que pues es común para todos, el índice cardíaco pues va a estar también bastante disminuido. ¿Ok? Entonces, pues esto es shock cardiogénico. Bien, preguntas o inquietudes aquí. ¿No? Bien. Entonces, ese es el shock cardiogénico. Y bien, nos queda el distributivo, pero ese lo van a ver de forma independiente ustedes. ¿Ya? Lo van a revisar de forma independiente. Para que ustedes puedan entender el por qué ocurren las alteraciones que se ven en ese tipo de shock. Nosotros que tengamos, ya vimos un poco de fisiopatología, dejamos una parte de la fisiopatología para ustedes. ¿Cómo manejamos estos distintos tipos de shock? Eso es algo extremadamente importante. ¿Ok? El tratamiento que nosotros vamos a darle. ¿Cuál va a ser el tratamiento de un shock hipovolémico? ¿Qué se les ocurre que debe ser el tratamiento del shock hipovolémico, joven? Restitución de líquidos. Exacto, la restitución de volumen. ¿Ok? Reposición, o se llama también resucitación con volumen. Reposición de volumen. Esta reposición de volumen va a depender mucho de qué fue lo que se perdió. Si, por ejemplo, el paciente, no sé, tuvo un accidente de moto, se arrancó la pierna izquierda y está que sangra, pues evidentemente no solo vamos a necesitar ponerle solución salina, va a necesitar sangre. Es decir que esto puede ser inicialmente con coloides, luego puede que se requieran cristaloides y pues en algunos casos se va a poder necesitar incluso sangre. Bien, entonces pues eso es importante.
La restitución de lo que haga falta, pues varía mucho según pues lo que está ocasionando la disminución de volumen. Porque no es lo mismo un paciente que tuvo cólera y que pues tuvo 15 diarreas en el día de hoy y pues llega en shock al hospital, pues evidentemente lo que perdió fue volumen netamente por plasma. Pues ahora lo que ponerle es líquido, líquido, líquido y pues hay que resucitarlo con eso. Ah, pues en cambio un paciente en el cual ha habido un sangrado masivo, pues bueno, eso es otra cosa. Tuvo un aborto, por ejemplo, una mujer que no quiso atenderse en el médico y pues sangra, sangra, sangra y hasta que se desmaya y llegue en shock al hospital. Pues bueno, pues ahí sí, inicialmente ponemos las soluciones normales coloidales, que es solución salina y todo esto, pero, o lactato, pero después va a requerir igual manejo con sangre. Bien, en el shock cardiogénico, pues aquí lo importante van a ser dos tipos de medidas. ¿Ok? En primer lugar, vamos a tener medidas no invasivas y medidas invasivas. Las medidas no invasivas van a estar dadas por los inotrópicos. ¿Ok? Pues ahí nosotros tenemos a algunos. Tenemos dopamina, tenemos dobutamina, tenemos norepinefrina, tenemos epinefrina. ¿Mm? Y también tenemos medidas invasivas, que estas de acá van a estar, por un lado, el balón de contrapulsación intraórtico, tenemos por otro lado las asistencias ventriculares. El balón de contrapulso es un dispositivo que se coloca a nivel de la aorta, que lo que hace es que la presión que ejerce esta aorta para que el corazón bombee la sangre a través de ella se disminuya. ¿Ok? Eso es como un globito que se hincha dentro de la aorta y de esta manera hace contrafuerza contra lo que está ejerciendo el corazón y de esa manera favorece el flujo tanto coronario como el flujo sistémico. ¿Ok? Y pues las asistencias ventriculares son en cambio dispositivos que se colocan como, digámoslo, como una prótesis mecánica que está haciendo que se contraiga más el corazoncito. Ya es como que ponemos un reemplazo al ventrículo izquierdo. Bueno, pues esta bomba que está que falla ya no me sirve, compro una nueva. Bueno, pues le ponemos ahí momentáneamente una nueva hasta que pues se recupere. Y entonces estas asistencias ventriculares pueden ser univentriculares o biventriculares dependiendo de lo que esté fallando. ¿Ya? Y pues estos son tratamientos de tipo intermedio, o sea, no son a largo plazo. Usted no se va a quedar con un balón de contrapulso toda la vida, ni tampoco se va a quedar con una asistencia ventricular a largo plazo. ¿Ok? Si el paciente ya es candidato a tener asistencia ventricular sostenida, pues hay que evaluar si es candidato a trasplante cardíaco. ¿Bien? Entonces, pues es otra cosa. Y en cuanto en el shock anafiláctico, pues lo importante aquí va a ser tratar la anafilaxia, cuyo fármaco de elección, el fármaco fundamental para contrarrestar va a estar la epinefrina. ¿Ok? Mientras que en el shock séptico, pues bueno, este shock es mucho más complejo de manejar, pero pues un pilar fundamental para el manejo de la respuesta inflamatoria, recuerden, como hay una respuesta inflamatoria, pues van a ser los antiinflamatorios, pero no el ibuprofeno, no eso, sino los corticoides. ¿Ok? Van a estar indicados en esto, adicionalmente a que, dependiendo de las cosas más que estén concomitando, pues se deberán asociar otro tipo de elementos fundamentales para el manejo de ellos. Bien, y pues esto ha sido la introducción para shock. Evidentemente, pues no es el tema completo, porque si no, pues no les dejamos nada para que ustedes tengan para leer por su cuenta, y pues la idea es que justamente vayan y lo revisen con más detalle. Preguntas o inquietudes, jóvenes, en relación con esto. ¿No? Parece que no, doctor. Excelente. Bueno, pues nos hemos extendido un poquito más allá del tiempo, pero pues creo que era necesario para que pues se haga la introducción apropiada a la temática. Déjenme finalizar la grabación para que pues quede disponible.